basta. Se terminó acá. Basta de joda, basta de fiesta. Es el momento de una historia completamente oscura y depresiva. Y de miedo, quizás. Esta semana quise hacer un compilado de todas esas historias que no cuento en la revista y que no cuento en este programa porque son demasiado cortitas y a veces son demasiado simples o tienen una cierta perturbación pero demasiado ahí que se termina rápido. Entonces digo, un poco aburrido. Entonces dije, bueno, voy a hacer una compilación de 2 o 3 historias, en realidad 3 o 4 historias mejor dicho, de casonas porteñas embrujadas. Y en la primera investigación dije, me parece que estaba... En la segunda dije, esta me parece que es muy larga. Y en la tercera dije, no, esto es demasiado traumático. Por lo tanto elegí la demasiado traumática, obvio. Vamos a hablar, obviamente que voy a contar una sola, y que escribí una sola porque eran muy largas para poder hacer para hacer varias, ¿no? En la revista. Entonces voy a hablar del Palacio de los Leones. Ustedes dirán, che, ya contaste esa historia. ¿Qué hincha pelota con el Palacio de los Leones? Pero no, esa era la Casa de los Leones. No sé si ustedes se acuerdan, la de la avenida Montes de Oca, la del Díaz Vélez, el mismo del Castillo de Rauch, del famoso Castillo de Engaña. No, esta es otra Casa de los Leones, es un palacio, no es la casa, es el Palacio de los Leones. Y los leones no tienen nada que ver con la historia, claro. O sea, estaban ahí decorativo. Yo tenía un amigo que decía que si encontrabas una casa con 2 leones en la puerta eran porque eran narcos. Una cosa media de ¿por qué le pones 2 leones en la puerta de tu casa? Pero bueno, en este caso no eran narcos, pero eran un poco más turbios, me parece. El Palacio de los Leones ya no existe más, quiero aclarar, pero sí voy a decirles dónde estaba ubicado como para que ustedes, si tienen ganas a las 3 de la mañana pasarse por ahí y pegarse un lindo julepe, lo hagan. Avenida Luis María Campo y José Hernández, Barrancas de Belgrano, el barrio bastante paquete. Para el momento, en ese lugar, daba el río. Recuerden que el Río de la Plata estaba mucho más cerca de lo que está hoy en día, que está el terreno rellenado. Y para que ustedes se den una idea, aquí en el Bajo Porteño, donde está la avenida Alén, era la playa, básicamente, ¿no? O sea, el fondo de la Casa Rosada era directamente al río. De hecho, donde está el Museo del Bicentenario era por donde salían las mercancías / esclavos para los barcos. Entraban y salían esclavos de los barcos, ¿no? Justamente. Entonces toda la parte esa... todas esas casas se daban al río, justamente. Y en este caso, en el barrio de Belgrano, de Barrancas de Belgrano, este Palacio de los Leones daba también al río. Algunos le dicen la Casa de los Fantasmas, lo conté con 45.000 nombres distintos. Pero quizás el más específico sea el Castillo de los Zombies, ¿no? Es una casona que data del año 1907, que fue construida por un italiano, Patrizio Ernesto di Castiglioni, llamado así. Un tipo que llegó acá con un título de conde, ¿no? ¿No es cierto que el tipo era un soldado italiano que había estado preso, había sido prisionero de guerra por los austríacos? Porque él era de la zona piamontés, entonces había sido parte del ejército y lo habían tomado en una guerra, en finales de 1800 los propios austríacos. El tipo fue prisionero de guerra durante muchos años y en eso, quizás por el aburrimiento, empezó a interesarse un poco por la magia. Entonces el tipo hacía trucos de magia y qué sé yo, y había como tomado cierta fama entre el grupo de prisioneros y los soldados que lo cuidaban como el mago, ¿no? Él rápidamente adoptó eso como su propia profesión. Recordemos que la magia para ese momento era como algo un poco wow, ¿no? No era lo que uno piensa del tipo haciendo juego con cartas y que saque una carta y la adivinan, ¿no? Había como otra fantasía sobre el tema y sobre todo cierta mística un poco más oscura sobre ese tipo de actividad. Entonces, cuando Patrizio es liberado, decide viajar a Estados Unidos presentando un espectáculo de magia. Le fue muy bien, empezó a juntar mucha guita, recorrió todos los Estados Unidos y decide viajar a México. En México aprende algunas cosas un poco más profundas que ya no estaban muy ligadas a la magia, pero sí al oscurantismo, ¿sí? A la parte más espiritual. Y empezó como a tener como cierta relación con algunas tribus más del origen africano,
que lo llevaron y lo invitaron de alguna manera a Haití. Un lugar que todos sabemos que es una de las comunidades, una colonia, ex colonia francesa, que fue recuperada por los propios esclavos, ¿no? Con una tradición muy vudú, una cultura muy vudú. Y se dice que ahí Patricio aprendió el arte de revivir muertos. A todo esto era toda una teoría, ¿no? Era como, bueno, el tipo hacía prácticas, hacía muñecos vudú, magia negra y todas esas cosas. En 1875 Patricio llega a nuestro país con el título de conde, que andá a saber quién carajo se lo dio, pero llega como el conde Patricio di Castiglione. Ya llega con mucha plata, porque había recaudado mucho dinero en sus espectáculos. Por lo tanto, el tipo se empieza a codear con gente de mucha altura en el círculo porteño. Entre esas personas conoció a Daniel Requijo y a su prometida hasta ese momento, Amalia Oromí. Ella tenía apenas unos 20 años. El conde, que lo vamos a llamar así a partir de ahora, empezó a intentar seducirla a la joven, a enamorarla, a perseguirla, a intentar enamorarla, a perseguirla, a mandarle cartas. Algo que hoy diríamos, la estaba acosando básicamente, la estaba acosando. Ella no estaba muy feliz con eso, no es que ella cedía alguna de sus. Ella estaba comprometida con su marido y obviamente en la época cualquier intento de mirar a otra persona era una ofensa terrible para su futuro esposo. Lo cierto es que su futuro esposo se daba cuenta de esta situación, así que se hinchó un poco las pelotas y le dijo, vos me tenés podrido y vamos a un duelo. Entonces lo reta a un duelo. Esto es una práctica bastante común en la época, ¿no? Lo reta a un duelo y dicen, bueno, listo, vamos a ir a Tigre, a unos terrenos en Tigre, en la localidad bonaerense, en donde nos vamos a batir a duelo. Entonces se pacta la fecha y el lugar, pero ese mismo día, sin que el conde llegara a Tigre, aparece Daniel Requijo flotando en el río de Tigre, ¿no? Obviamente que esto fue un golpe terrible para la familia, sobre todo para Amalita, ¿sí? Pero nadie le podía decir nada al conde de lo que había pasado porque se supone que el conde nunca había llegado a la cita del duelo. No es que el conde lo mató, o por lo menos nadie supo quién mató o por qué terminó Requijo flotando en el río. Pero no se hizo mucho problema el conde. Dijo, bueno, se murió, qué sé yo. Espera unos meses y dijo, voy a aguantar unos meses, no voy a ser tan pesado. Y fue y le pidió la mano al padre de Amalita. Le pidió la mano de Amalita. Obviamente, la consulta a Amalita queda completamente desestimada. Fue directamente al padre y le pide la mano de la hija. Y el padre dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué se hacen? ¿Por qué no? Pero la prima de Amalita no lo quería al conde. Porque sabía que el tipo tenía cosas raras. Sabía que el tipo hacía cosas un poco extrañas. Se pacta la boda, ¿sí?, para el 28 de septiembre de 1907, por lo tanto, el conde ya estaba planeando que la casa en donde iban a residir iba a ser en el Palacio de los Leones, el palacio que ya estaba construyendo. Era el palacio donde iban a vivir con Amalita, con su futura esposa. Se pacta la fecha de casamiento. Una semana antes del casamiento, Amalita enferma gravemente, nadie sabía por qué, los médicos no encontraron cuál era el problema. Lo cierto es que Amalita muere, ¿sí? La prima, la otra Oromí, que si no me equivoco, se llama Virginia Costa Oromí, se llamaba, pone el grito en el cielo, acusándolo al conde de haber hecho un trato con el diablo, de haberla ofrecido a Amalita como un sacrificio, o como, de alguna manera, una especie de rito satánico, ¿no? Como una ofrenda a Satanás, a Luzbelito. Estos rumores perturbaron a la familia, pero nadie tenía ninguna prueba de nada. Nadie podía decir absolutamente nada de lo que había pasado. A Amalita la enterraron, la llevaron al cementerio de la Recoleta, donde la sepultaron, en una fosa familiar, en un nicho familiar, con una ceremonia obviamente cristiana, como correspondía a la religión de la familia. Y poco tiempo después empezaron a surgir rumores. Había gente que decía que veían una mujer con un vestidito
celeste caminando por el parque de la casona, que era muy grande obviamente, que se escuchaban gritos, que se escuchaban lamentos, pero que los lamentos no eran de una persona viva, sino de algo un poco más profundo. Algunos dicen que era una especie de espíritu, otros dicen que era más que un espíritu. Lo cierto es que la cosa se empezó a poner muy fea y los rumores de una supuesta persona caminando sobre el parque de la casona del barrio de Barrancas de Belgrano terminó llegando justamente a los padres y a los hermanos de Amalita, que decidieron obviamente ir a ver el cajón de su joven pariente, de la joven Amalita, al cementerio de la Recoleta. Para sorpresa de todos, cuando abren el cajón, Amalita no estaba. El cadáver de ella no estaba donde tenía que estar. Dicen que esa misma noche el conde fue hasta el cementerio para intentar revivirla. Algunos dicen que secuestró el cadáver simplemente, pero lo que realmente pasó, o al menos es lo que se entiende, es que el conde transformó a Amalita en un zombi, que vagaba por la casa, esclava siempre del conde Patricio de Castiglioni. La casa fue comprada tiempo después por el hijo de Federico Lacroce, y un día, al muy poco tiempo de haberse mudado ahí, vació la casa y la cerró completamente. Tapió ventanas, puertas, todo. La gente le preguntó en algún momento por qué se había ido y nunca quiso contar la verdad. Tampoco nunca quiso alquilar la casa ni venderla. Simplemente la abandonó. Del conde nadie supo nada, simplemente desapareció y puso en venta la casa. Lo cierto es que durante muchos años hubo muchas denuncias sobre una mujer de vestido celeste caminando por el barrio de Barrancas de Belgrano. Y no era un espíritu, era un zombi.